¿Qué tal, chicos? Les saluda su amigo Relax Gaming con ustedes en un nuevo video más para el canal. Esta vez traigo un video hablando un poco sobre este famoso evento navideño, el cual ha tenido por una segunda vez entrega en Mortal Kombat 5 para estos días festivos. Pero antes de empezar con el video, los quiero invitar a cada uno de ustedes, si es la primera vez que ven uno de mis videos, a que se suscriban a este canal, ya que estamos a poco de llegar a los 1700 suscriptores. Y como no, si gustan, también seguirme en mis redes sociales, las cuales las encontrarán en la descripción de este video. Retomando con el tema del cual voy a debatir en este video, ya que me llamó la atención de que los desarrolladores del juego hayan introducido por una segunda vez este evento, el cual lleva por nombre Navidades Heladas. Para poder poner a muchos en contexto a lo que me refiero, este evento hizo su aparición en la actualización 32 justo para estas fechas del año pasado, lo cual se puede decir que trajo un tanto de críticas positivas como negativas consecuente a este nuevo evento. Realmente esto fue lo que más me llamó la atención de realizar un video hablando de este tema, tanto porque al momento que los desarrolladores del juego lanzaron este nuevo evento, no tuve la oportunidad de hacerle su respectivo review para mi canal. Obviando todo esto, ya que realmente este video no se va a tratar de ese tema en lo general, ya que no le encuentro la necesidad de decir o hacer cosas que ya no son tan necesarias. A pesar de no haber tenido la oportunidad de jugar este evento al momento que salió, sí me mantuve al tanto de los acontecimientos que estaban sucediendo con el juego, tanto las críticas positivas y negativas que obtuvo este evento navideño. Con lo cual quise hacer un análisis correspondiente de ver qué tantos cambios realizaron con este evento para ver si realmente los desarrolladores del juego fueron tan dignos de prestarle toda su atención a la comunidad del juego. Podemos decir que este evento trajo una peculiaridad distinta como súper diferente a los eventos que estábamos acostumbrados a ver en Mortal Kombat 5. Pero sabemos que el mal manejamiento de Gameloft ha llevado a que cada decisión sea un completo fracaso, con lo cual cada actualización sea más bien una estupidez que realmente una actualización que podamos todos admirar. Tengo que aclarar que el concepto de este evento navideño no es que esté mal, al contrario me parece bastante bien, ya que digamos que los encargados de diseñar este nuevo evento se fueron más allá de solo decorar un mapa con nieve o algún objeto representativo para la Navidad, con lo cual es algo de celebrar o más bien sentirse agradecidos con el personal encargado de realizar este nuevo evento. El mayor problema que tienen los desarrolladores del juego es que por cada una de las cosas que hacen bien dentro del juego, hay dos en las cuales arruinan todo lo creado, ya que realmente demuestran que no se basan en escuchar a la comunidad lo suficiente como para solucionar cualquier error o inconveniente de los cuales estén sucediendo con el juego en ese momento. Cada vez logro entender que no hay un personal tan capacitado o más bien encargado de indagar y estar al acecho de cualquier usuario que presente algún error previsto por cada actualización, cuyo fin será de informar para que estos inconvenientes sean solucionados, principalmente por si los desarrolladores del juego deciden volver a presentar todo esto para una próxima entrega. Lamento decir que encuentro más puntos negativos sobre este tema que positivos, debido a que Gameloft, o más bien los desarrolladores del juego, simplemente se encargan en seguir introduciendo lo mismo, pero sin la necesidad de variar o solucionar cualquier error informado por la comunidad. Sé que cada quien piensa de una manera distinta, como también cree en lo que realmente le plazca, pero puedo decir que esto sucede más por el simple hecho de ser conformistas con cosas tontas que realmente pararse y mirar el otro lado de la moneda con tal de que las cosas se hagan de una mejor manera. Principalmente digo esto, ya que nosotros somos los que realmente conformamos a la comunidad del juego, con lo cual debemos exigir y dar a conocer que Gameloft no está haciendo las cosas como realmente debería, que es escuchar más a su comunidad y dejar de hacer las cosas simplemente por hacerlas, sin verdaderamente dedicarle el tiempo suficiente que todo esto se merece, tanto para que las cosas queden bastante bien y no sean actualizaciones innecesarias. Hablando más a fondo sobre este evento, puedo decir que el modo de juego que lleva este evento navideño es el peor modo de juego que pudieron elegir por dos grandes razones.
tanto porque sus partidas no duran lo suficiente, sin olvidar el tiempo de espera que se necesita para empezar una partida como para que se acabe bastante rápido. Considero que eventos como este le cae mejor un modo de juego todos contra todos, el cual sea más entretenido, ya que dependes de ti mismo y no del apoyo que te ofrezcan tus compañeros de equipo. Sin olvidar que eventos exclusivos es bueno que pongan ciertas recompensas que motiven más a la comunidad del juego para que estos eventos sean más jugados y sobre todo lo suficientemente entretenido para que llene cada una de nuestras expectativas como jugador. Déjame saber tu opinión en los comentarios de cuál modo de juego para ti en lo personal crees que le hubiese convenido más a este evento navideño. Continuando con otro punto negativo que encontramos en el juego, ya sea generalizando totalmente, es que cada actualización lanzada no es lo suficiente que realmente el juego se merece, como también que tardan bastante para hacer estos cambios correspondientes a estos días festivos, así no teniendo la gracia de esperar o anhelar las actualizaciones siguientes. Algo que también trajo muchas críticas, lo cual es algo muy entendible, es que los desarrolladores del juego solo hayan implementado un solo mapa con esta temática navideña tanto en sus decoraciones, ya que solo es posible apreciar este evento en el mapa de obras de construcción. Realmente me hubiese gustado poder apreciar más variedad de mapas para que este evento navideño sea más entretenido. Continuando con los puntos negativos, es que al momento que este evento helado llegó a cada uno de nosotros en la actualización 32, también se llegó a conocer un error o más bien un bug que se puede realizar a la hora de jugar este evento, el cual los usuarios que juegan con mando tienen la posibilidad de hacerlo. Exactamente a lo que me refiero es que se puede cambiar del arma principal al arma secundaria que llevas equipada, siendo esto un gran problema, ya que técnicamente si te toca la suerte de enfrentarte a usuarios que aprovechen esta ventaja, quedarías en bastante desventaja. Ya sé que esto es un problema de Gameloft, ya que no se enfocaron en mejorar y asegurar más este evento, con tal de que estos errores fueran solucionados, pero es algo en lo cual no tendremos ni voz ni voto, ya que nuestras peticiones no han sido escuchadas. Déjame saber tu humilde opinión al respecto de lo que piensas totalmente acerca de este evento, en qué crees que debe mejorar, tanto en lo que los desarrolladores del juego deberían añadir para que este evento sea totalmente entretenido. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerda, si eres nuevo no olvides en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video más para el canal. Así no te pierdas de cualquier novedad o de mis ocurrencias. Sobre todo les informo que estén lo más pendiente del canal, ya que estoy trabajando con todo para que este año se cierre con la mayor actividad en el canal y sobre todo con el mejor contenido posible que yo les pueda brindar a cada uno de ustedes. Sígueme en mis redes sociales como Instagram, como también te invito a formar parte de mi servidor de Discord. Cada una de estas informaciones las encontrarán en la descripción de este video. Yo soy Relax Gaming y nos veremos en un próximo video.